F. ¿Quién es? ¿Ok? Entonces uno podría decir, híjole, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Porque ya les pedí que se olviden de esto. Ajá. O sea, ya les pedí que se olviden de que F es constante. Ajá. Entonces una manera de proceder es decir, es como ir a la inversa. Decir, bueno, imagínate que F, supongamos que F es E1. Porque fíjense, esto tiene sentido. Vamos a ponerle a esto problema 1 y a este problema 2. 2 tiene sentido solo si F es L1 log. No, yo no necesito pedirle más a F, ¿no? Para cualquier F que sea localmente integrable sobre I, esto tiene sentido, ¿sí o no? ¿Okay? Ya me refiero a que esto es finito, ¿no? ¿Okay? Simplemente esto es igual a la integral sobre el soporte de phi. Y como F es L1 log, pues eso existe, eso es finito, eso es integrable ahí, ¿va? La phi es, o sea, lo que voy es que esto es igual a la integral sobre el soporte de phi prima. Ajá, no lo voy a hacer. La integral sobre el soporte de phi prima por F. Pero la phi prima, pues al ser C infinito, es menor o igual que una constante y me queda la integral de AB de F, que es integrable porque F es L1 log. Ajá. Entonces, fíjense, el poder de integración por partes. Yo estaba intentando resolver esto. La integración por partes me lo cambió a este problema. Que en principio se vale para f's más generales que una constante. Porque sí, una constante es L1 log, pero las funciones L1 log no tienen por qué ser continuas. Cualquier función que sea igual a esa constante en casi todo punto, satisface lo mismo. Entonces, uno dice, híjole, ¿cómo encuentro la f o las f's que satisfacen esto? Entonces, la manera de proceder inicial es decir, supongamos que la f que buscas es de clase C1. Ah, ok, si es de clase C1 está bien fácil, porque entonces puedo integrar por partes. Quito esta derivada, se la paso acá, me regreso a esto, quedo que la integral de A a B de phi por f' de x es igual a 0 para toda phi, en C0 infinito sobre i, y se acuerdan el teorema de localización que les dejé en la tarea, que hicieron medio mal, que podían hacer con regularizadores, pero sus regularizadores, sus propiedades estuvieron ahí medio quisquirisquis. Yo le di a Luis esos resultados y los tiene en sus notas. Esto igual a 0 para toda phi implica que f' de x es igual a 0, ¿ok? Que esto es igual a 0 para toda x en i, porque estás asumiendo que esto es C1. Ahí estoy aplicando el teorema de localización, el que está en su tarea. El teorema de localización en sí es, el resultado es f es igual a 0 en casi todo punto. Pero es que el teorema de localización se vale para todos los puntos que son puntos de Lebesgue. Para una función continua, todos los puntos en su dominio, si su dominio es el abierto, son puntos de Lebesgue. Entonces por eso es que se vale para toda i, para todo x en i. Ajá. Y vean, recuperamos mi ecuación ordinaria. Pero el problema es ese. Esto fue una conjetura. Para resolver esto dices, sí, si la f es C1, pero ¿y si no lo es?
esto tiene sentido nada más para f L1 log. Entonces simplemente yo podría decir, pues la constante que sea que resuelva esto, con esa define una nueva función. Define los irracionales iguales a esa constante. Cuando x es irracional, defines la función como la constante, y cuando x es racional, defines como 0. Esa función es igual a una constante en casi todo punto. Y si su integral satisface que esto es 0, sí, solo si esto, porque las integrales valen lo mismo. La integral no ve esos conjuntos de media cero. Entonces, cualquier función igual a esta constante, a la constante que satisface eso, cualquier función igual en casi todo punto, satisface 2. Y no es continua, no es C1. ¿Qué pasó? Acabas de generalizar el concepto de solución a esta ecuación diferencial. Y este es el mismo procedimiento que se hace para todas las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. A esto es lo que se llama el concepto de solución débil. ¿Por qué te interesa generalizar el concepto? Bueno, si quieren, les puedo dar unos videos que son los que estoy viendo ahorita con mi curso Parciales 2, de por qué se requiere generalizar el concepto de derivada. Y la razón es que antiguamente, cuando se estudiaban problemas de cálculo de variaciones, físicos y matemáticos intentaban encontrar la solución en espacios C1, C2, en espacios de funciones bien portadas, pero se daban cuenta que las soluciones a esas ecuaciones no vivían en esos espacios, ¿no? Era algo muy parecido a querer minimizar la función f de x igual a x menos pi al cuadrado. Traten de minimizarla sobre q. Me van a decir, oye, pues no. Y es lo que hacían antes, ¿no? Ellos decían, tengo un funcional, ya sea el de la praquistócrona, las superficies mínimas, etc. Hay infinidad de ejemplos conocidos. Trata de minimizarlo en un espacio de funciones C1 o C2, con ciertas condiciones. Entonces decían, híjole, ¿sabes qué? El funcional sí se minimiza, sí está acotado inferiormente y tiene ínfimo, pero el minimizador no está en el conjunto. Lo mismo acá. Esto tiene ínfimo. En Q tiene ínfimo, está acotado inferiormente. Pero no hay minimizador en Q, porque pi es irracional. Entonces muchos de ellos se dieron cuenta que más bien el espacio donde vivían las soluciones era como que la cerradura, así como en este caso, del espacio donde estaban trabajando respecto a alguna norma. ¿Ok? Entonces, esto generaliza el concepto de solución y por lo mismo se generaliza el concepto de derivada. Entonces vamos a definir el concepto de derivada débil, que es la noción de diferenciabilidad que va a tener una función Lipschitz. ¿Va? Definición. ¿Ok? Sea omega abierto. Supongamos que u y b son funciones L1 log en omega y alfa es un multiíndice. Decimos que b es la alfa derivada débil o la derivada parcial de orden alfa de u, y escribimos derivada alfa de u igual a b si ocurre que la integral sobre omega de u por la derivada alfa de phi de x es menos 1 a la alfa, la integral sobre omega de b por phi de x.
para toda phi de clases es 0 infinito. ¿Ok? Bien, entonces, vean que está definido para una función a través de la fórmula de integración por partes, ¿sí? Vean cómo la fórmula es exactamente que si yo hubiera puesto la integral sobre omega de 1 de alfa phi de x es igual a menos 1 al alfa por la integral sobre omega de la derivada alfa u de phi de x, ¿no? Que es lo que me dice mi fórmula de integración por partes. Pero esto es para alguna función, ¿sí? Recuerden que es nada más L1 log. Ajá. Entonces, lo que queremos ver es si existe alguna función b que satisface esto, ¿ok? Obviamente, cuando una función es de clase C al módulo alfa, ¿ok? CK en este caso, cuando una función tiene la derivada alfa, ¿ok? Continua, su derivada alfa es continua, pues esa es la derivada débil, ¿ok? Hay que probar obviamente que la derivada débil es única, salvo conjuntos de medida cero. Pero este va a ser el concepto de derivada que va a tener una función Lipschitz. ¿Ah? Y por lo mismo que este concepto coincide con la derivada clásica, cuando la función tiene derivada clásica, pues estamos generalizando en sí el concepto de derivada, y por eso es que una función Lipschitz tiene derivada en casi todo punto. ¿Ah? Simplemente piensa en una función Lipschitz, ¿no? Dices, bueno, es lo que te está diciendo eso es que es una función suave por pedazos, ¿sí? ¿Ok? Y está pegada, de cierta manera, ya hablaremos de eso. ¿Sale? Bien, aquí le dejamos, ¿ok? Gracias.